transcurso de los años solo ha confirmado mi vocación política. En mis años mozos aprendí que era más que una simple intención. Siempre he contribuido por el progreso de Morelos. Nunca trabajaré ni he trabajado en contra. Soy de la generación política que pensó en las generaciones futuras. Aquí están mis hijos, gracias, mi madre, mis hermanos, mis amigos, todos ustedes, mi patrimonio. Aquí estudié y tuve los grandes impulsos que me formaron como persona, profesionista, como político. Por fortuna gozo al contar con amigos ganados al paso de mis años en la vida política y al servicio público. He recibido oportunidades muy significativas en diferentes partes de la República. De ahí, seguir trabajando para mi querido Morelos me llena de satisfacción y me compromete enormemente. En una tarea como la que hoy asumo, como delegado de Selección del Estado, la conducta tendrá que ser obligadamente congruente. No hacerlo así confundiría a la sociedad. Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, nos está mostrando con hechos que todos tienen un espacio ganado, valioso y digno de tomarse en cuenta. Todos entendemos que no hay democracias perfectas, y mucho menos gobiernos perfectos. Pero ¿en dónde dejamos el esfuerzo personal por intentarlo con seriedad? Para mí solamente existe una sola democracia, la que se practica. Hoy la alternancia confirma la solidez de la misma. Hay tanto desaliento que muchos morelenses ya no ven el bosque sino la leña para el fuego y luego el carbón para su venta. Una política social de una nueva generación que construya ciudadanía y erradique el asistencialismo, dice el gobernador del estado, Graco Ramírez. Ello lo comparto, compañera secretaria. Los políticos tenemos el compromiso social de lograr que las políticas públicas sean permanentes, no más simulación. Avanzar en políticas públicas está en la decisión de los gobiernos bien intencionados. El gobierno de la República y de Morelos están trabajando ya estrategias sociales y de infraestructura que eleven las condiciones de vida de los morelenses que menos tienen. Medidas atinadas y en esa dirección se requieren para que en total armonía entre los tres niveles de gobierno, federación, estado y municipios, y los grupos sociales organizados, apuntar el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con la paz, la igualdad y el progreso. Saludo por su conducto a mi secretario de Seguro Social, Rosario Robles, al tiempo de reconocerle su alcance de miras al iniciar el acuerdo integral para el desarrollo social incluyente que ya se está firmando en todos los estados del país. Nos dice Rosario Robles: tengo instrucciones directas del presidente Peña Nieto para que donde haya un mexicano sin alimentación adecuada, ahí estará la cruzada nacional contra el hambre. Yo como morelense estoy listo para trabajar. La lucha contra la pobreza no tiene ideologías. Muchas gracias.